Eres tú mi persona más especial, y no sabes cuántas veces he querido que siguiese siendo tu esa luz entre la oscuridad, que me guías aunque sea desde lejos. Eras tú mi persona más especial, eras tú la esperanza, ese dolor al que me aferraba. Eres tú la persona la que le dio a mi visión un cambio a esos ojos míos, que lo veían todo sin color, todo tan igual, tan monótono, tan repetitivo como las letras de un piano, todo a medias negro, a medias blanco, y todo sin moverse, todo sin sentido, con tan solo... Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta tercera parte, donde vamos a ver el arco final, que es donde Kaori empeora, y lo vemos a partir de cuando está en el hospital y está caminando, digamos, en un paseo nocturno en el que va tarareando, y de repente cae al suelo perdiendo fuerza en sus piernas. Se da cuenta de que pues sus piernas no responden y entra en lo que vendría siendo su mayor punto de desesperación para ella. Vemos esta escena donde está golpeando sus piernas y termina gritando. Esta escena funciona en varios niveles y es la más impactante narrativamente hablando. El hecho de ver a Kaori Sin nos marca el arco final y nos revela que el mayor antagonista no fue volver a tocar, sino ver a Kaori así, en este estado. Tanto para Kosei como para el espectador que se identifica con ese deseo de querer proteger, es la mayor angustia que se podría sentir. Para Kosei, que repitió la decisión de centrar en una sola persona el motivo o su objetivo de tocar, será su siguiente examen, y para Kaori será la bandera negra que le indica que queda poco tiempo, y lo que hará que su prisa cambie el deseo de curar por preparar a Kosei para ello, para cuando Kaori ella misma no esté. Y aquí vemos que el patrón con su madre se va a repetir una vez más. En un día Kaori recibe un permiso especial para salir solo por un día y se dirige a la escuela. Se encuentra con Kosei y con la excusa, nuevamente este pretexto indirecta, de buscar a Watari, pero cuando Kosei se ofrece a ir a buscarlo, ella le dice que es como un ángel y que le dará la oportunidad de redimirse. Esto es como una especie de manipulación, podría decirse, para que se genere un sentimiento de compensación. Y entonces van al centro comercial, donde ella se emociona con todo, en las tiendas, con todo lo que ve, y terminan ayudando a una niña perdida. Ella se proyecta en ella, en la niña, recordando una noche donde ella vio a sus padres recibir la noticia de un doctor, de que su estado había empeorado y de que ellos terminan llorando. Entonces piensa sobre la niña, que al apretar su mano fuertemente era como si dijera: no me sueltes, por favor. Esto no es solo empatía, sino que es proyectar su miedo a que la dejen sola. Y aquí vemos como Kosei no la había buscado, ella al tener la oportunidad, ella fue quien la buscó. Después van a la escuela para buscar la mochila de Kaori. Ella en realidad no es que olvidara su mochila, puesto que no había ido a la escuela, sino que en realidad quería ir para no olvidar el salón de clases en el que ella solía asistir. Y esto evidencia parte de su apego por la vida, ¿no? Y ahí mismo le pregunta a Kosei que si se olvidara de ella, si se olvidara de la chica con la que rescató una niña en el centro comercial. Y esta es quizás una de las escenas más sinceras por parte de Kaori fuera del escenario, ya que aquí muestra su aprecio hacia Arima y la importancia que ella misma le da a su opinión de Arima. Y entonces ese "no me sueltes" que decía sobre la niña es como si ella lo asumiera y reflejara en esa frase: no me olvides. Y aquí Kosei le contesta que no te olvidaré aunque me muera. Y esta es la mayor inversión que se puede hacer. Es una propuesta que parece romántica, pero que en realidad puede condenar, en este caso a Arima o a nosotros, porque la promesa del por siempre o del no te olvidaré puede cargar a una persona durante años siguiendo, digamos, a un fantasma de una relación que ya no existe, porque muchas veces este fantasma se idealiza y, como ya vimos antes, si alguien no está, pues no puede cometer errores, y las personas que sí están sí lo hacen. Entonces por eso es que normalmente uno piensa que, por ejemplo, la ex era mejor o el ex era mejor, y cuando en realidad ni siquiera es cierto, sino más bien es como una forma de sabotaje, podría decirse, con las nuevas relaciones, porque seguimos anclados a una relación pasada. Después tenemos una de las escenas más bonitas a mi parecer, y es donde dice que no sabía que el camino a casa después de ir de compras con un chico y explorar la escuela brillaran tanto las estrellas. Y aquí vemos que en realidad no es el qué, sino el con quién. Es decir, no importa cuánto vale, sino cuánto valor le da ella al tiempo que pasan juntos.
Y esto es completamente subjetivo, es decir, esto explica por qué el amor no se puede comprar. Y si las mujeres, como dijimos antes, son indirectas, esta es una de las confesiones más sinceras, es un te aprecio de forma directa. Y aunque sea un te aprecio de forma directa, pues en realidad no es una confesión en sí. Y Kaori termina llorando por reprimirse, ¿no? Por saber que no puede decir un te quiero sincero. Entonces termina llorando y Kosei piensa para sí mismo que no sabe por qué, pero que no pudo preguntar el motivo de esas lágrimas. Y esta es una forma de Kosei que usa para evadir el problema, es decir, ya vimos que está viendo las banderas, pero decide ignorarla una vez más, y recordemos que el problema que ignora siempre se hace más grande más adelante. Y Kaori, por su parte, al llorar piensa que ojalá ese momento pueda hacerse eterno, ¿no? Que pudiera durar para siempre. Un día todos van juntos, es decir, Kosei, Watari, Tsubaki y su mejor amiga, y nuevamente vemos como Kosei no lleva un regalo para Kaori, lo que hace que nuevamente pues entre en esta dinámica de discutir por ese motivo, que pues es ya hasta ahora un chiste local, es decir, complicidad. Y recordemos que aquí pues no hay tanto problema porque a las mujeres les gusta discutir, y pues al mismo tiempo que no es necesario llevarles regalos siempre, pues es ya un chiste local que no afecta negativamente. Y sin embargo, la amiga de Tsubaki, que se llama Kashiwaki, revela que Kosei le ha estado enseñando a una niña a tocar piano, que sería Aisa. Y aquí vemos como la que entra en alteración, la que siente celos, por así decirlo, sería Tsubaki. Pero Kosei admite que le preguntó a esta amiga por qué no le podía preguntar directamente a Tsubaki, ya que ella no entendería acerca de chicas, y esto es bastante cierto y bastante gracioso porque pues en realidad ella, como ya lo vimos, es bastante violenta. Y pues no solemos mencionar mucho a esta amiga, pero es como de las que más entienden sobre relaciones y sobre comportamiento no tan tóxico, porque es la que le ha dicho a Tsubaki que en realidad no quiere al capitán, al ex capitán más bien, y que debería ser más sincera con sus sentimientos, aunque ella también cree que él siempre estuvo enamorada de Kosei, pero pues no vamos a pedir tanto como para que se dé cuenta de que es por competencia y no por sinceridad. En realidad solo está apoyando a su amiga. Y aquí vemos como Kaori, en lugar de entrar en esta misma dinámica de celos como Tsubaki, entra en una dinámica de reprimenda, ¿no? Entonces ella regaña a Kosei por andar perdiendo el tiempo y le dice que ese tiempo que gasta enseñándole a alguien más pues es una pérdida de tiempo en cuanto a lo que los rivales están aprovechando, practicando en el tiempo que le están malgastando para enseñarle a Aisa. Y a diferencia de las discusiones normales o anteriores que habían tenido por un tema de chiste local, de complicidad, esta es una discusión seria, pero al mismo tiempo es infundada, ya que solo nace desde la prisa, ya que Kosei sí practica y ya lo hemos visto mostrar una gran maestría en esto, y enseñar es algo que es parte de sus enseñanzas de Seto-san. Ella lo eligió como forma de madurar de Kosei, y recordemos que también enseñar a alguien es una de las más grandes formas de aprender o de consolidar lo aprendido más bien. Pero aquí vemos como ella lo hace porque siente que es por su bien, ¿no? Es decir, no es su deber, pero ella siente que sí. Y aquí nuevamente su prisa y su miedo la llevan a desbordar sus emociones y termina llorando una vez más. Y esto para Kosei es muy doloroso porque puede ver cómo el patrón inestable de la madre se está repitiendo, es decir, a veces está de buenas, a veces llora, a veces regaña, a veces se preocupa, a veces es amable, a veces ríe. Más tarde Kosei, preocupado, vuelve al hospital en la noche y vemos una de imágenes más traumáticas para él, que son las imágenes sobreponiéndose. Es decir, por una parte tenemos aquí a la madre y por otra parte tenemos a Kaori, y las imágenes se van sobreponiendo, haciendo esta similitud entre ellas dos. Pues como ya les dije, Kosei sabe y ubica las señales donde sabe que está repitiendo el trauma, pero pues en su negación y evasión pues ha intentado ocultarlo, y vaya para confirmarlo. Aquí Kaori suelta una de las frases más fuertes en el anime, que es donde le pregunta que si él se suicidaría con ella. Esto haciendo referencia al libro, a uno de los libros que llevó Watari, en el cual estaba inscrito el nombre de Arima, que es Ichigo Doumei de Masashiro Mita. Es una novela de romance trágico, un tanto similar a lo que es la obra de Your Life in Abril, y esta referencia pues nos muestra cómo a las mujeres les gusta ponerse en el lugar de la heroína, es decir, les gusta imaginar su vida como una película o una novela. Es algo bastante normal, pero también hay que tener cuidado con esto, y pues, narrativamente aquí es una genialidad del autor, ya que nos está revelando de esta forma el resultado. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre esta referencia del libro de Ichigo Doumei,
que pues en sí, si uno lee los comentarios o lee algún post o algo, pues se puede encontrar que la referencia es una forma de Kaori de confesarse, como una línea de amor, por así decirlo, o eso es lo que yo había llegado a escuchar por ahí, pero pues me di el tiempo de leerlo, y es una novela donde un niño que viene de un hogar con una madre pues masculina, que lidera. Ahí la diferencia es que el papá sí está, pero el papá es como que muy débil, entonces la mamá es muy controladora y prácticamente pues es como si no existiera. Entonces el niño también sin disciplina, sin carácter y sin manejo de emociones y en aislamiento social, es decir, sin amigos, por así decirlo. Pues aquí es lo que Kosei pudo haberse identificado. Pero este joven de la novela acepta un encargo de un compañero que pues en realidad casi nunca hablaban, pero de la nada le decide pedir que vaya a conocer a una chica a un hospital. Esta chica en cuestión es amiga de este compañero, al cual pues prácticamente ni siquiera conoce, como ya mencioné, y ella es alguien enferma que está enamorada de este chico y que pues va a desarrollar una relación como de culpa, por así decirlo, hacia este chico, que prácticamente le estarían cargando la responsabilidad de ayudarle, de intentar salvarla o curarla más bien, y después de recordarla, ¿no? La diferencia es que el chico en cuestión pues no tenía algún talento, se le ve pues más que nada curioso por el tema del suicidio, pero él no se vaya que tenga algún logro, como en este caso Kosei sí lo tiene. Toca el piano, pero pues no se ve que sea la gran cosa, y la protagonista ahí actúa más que nada por envidia, en contraste con Kaori, quien actúa más que nada desde el lado de no arrepentirse. Y las referencias principales que marcan la, digamos, línea temporal o esta similitud sería desde la parte donde dice que eres un chico raro, ese diálogo, hasta donde le dice que sí se daría conmigo, ¿no? Después de esta escena en la novela viene la confesión del protagonista. Quizás es una forma de que inconsciente de que Kaori buscaba el mismo proceso, es decir, que después de esa línea recibiera una confesión de Kaori. Y en la novela hay un accidente en moto del amigo, quizás aquí se asemeje con la del gato, con el accidente del gato. Y esto nos explicaría por qué la desesperación de Kosei al intentar salvar al gato, como si salvar al gato alterara pues la línea temporal y pudiera cambiar el final. Al no poder salvar al gato, vemos entrar a Kosei en este estado de depresión. También nos explica por qué Kosei no quería escuchar nada de Ravel. En la novela se ve como el chico llega a tocar piezas de Ravel. Así llegamos a entender cómo estas líneas que Kaori le dice pues genera una complicidad, pero desde el dolor, ¿no? Por otra parte, el mensaje de la novela es mucho más tóxico, que pues más que nada el compañero le impone al protagonista la tarea de cuidarla y recordarla. El final es como una frase de viviré para que su recuerdo de ella viva. Pero entonces, ¿dónde quedan los sueños del protagonista, su objetivo? Y el punto bueno es que en la novela se ve a este chico que está buscando la muerte, pero al acercarse a ella pues se da cuenta que no era cierto, ¿no? Que en realidad no quiere morir. Y esto también es bastante normal y lo he llegado a ver en otro tipo de libros. Uno de los primeros que leí, por ejemplo, en un club al que fui fue el de la biblioteca, algo así. No recuerdo bien el título, pero también era de una chica que intentó suicidarse con pastillas y termina en una biblioteca donde puede ver como que todas sus vidas posibles, y en una de esas tiene un encuentro con un oso, y desde el inicio yo también decía, esta tipa no se quiere morir, nada más está tratando de buscar atención, y pues efectivamente en cuanto está en peligro se da cuenta de que quiere vivir y ya después vuelve a la misma de dejarse caer, pero bueno. Y aquí es otra de las cosas más comunes en comentarios o en videos o en internet, que es esta frase que hace referencia a esta novela, donde dice él quería morir, ella quería vivir, ella murió por él vivió por ella. Y pues no tiene sentido, porque esta frase le quedaría a esta novela, pero no a Your Lie, porque Kosei en realidad nunca tuvo ese deseo, ¿no? Podemos ver que su problema es más que nada alejarse del objetivo, ¿no? Ya lo dijimos al inicio, el héroe que trata de escapar del camino, pero el camino lo regresa a él, pero él nunca busca terminar con su vida, digamos. Y al final pues ella también solamente quería cumplir su último deseo, y al final los dos llegan como a ayudarse y apoyarse a salir de ese encierro mental que tenían por algo tan pequeño y ver un poco más allá, pero pues eran dos niños tratando de hacer lo mejor que podían con la situación actual.
y pues aprendiendo a que no solamente ellos tienen que cargar con el peso de lo que les está pasando. Y esta parte nos enseña algo muy importante, que es cuando estás mejorando llega una prueba para apartarte o dejar el camino, y normalmente esta es provocada por nosotros mismos. Aquí Kaori le confiesa que no se encuentra muy bien y Kosei se empieza a distraer en la escuela, empieza a dejar de comer bien, empieza a dejar de practicar, a distraerse en sus lecciones, y es una forma de autosabotaje. En este caso es golpeado por Seto-san y mandado a descansar. Y aquí vemos una bandera verde, en este caso sería protagonizada por Nagi, y es porque se preocupa. En este caso es como una proyección del valor que ve hacia su hermano en Kosei, una forma de transicionar este afecto o enamoramiento que tiene hacia su hermano hacia Kosei, y se dirige a consolarlo. Ella lo ve como una forma de devolver el favor que él le hizo al animarla, pero nosotros podemos ver aquí inversión, que ella está invirtiendo hacia él, está haciendo cosas por él. Mientras recuerda a su hermano, piensa en qué puedo decirle, y piensa que decirle ánimo, tú puedes, sería irresponsable. Y pude ver en esto una reflexión bastante profunda de la preocupación auténtica, ¿no? Criticando la cordialidad sin pensar ni empatizar con las demás personas. Es decir, lo normal o lo cordial sería decir, no estés triste, ya habrá mejores tiempos, ya vendrán mejores cosas, algo bueno te va a pasar seguramente, tienes cosas mejores en tu vida, etcétera, ¿no? Y uno no sabe en realidad cuánto puede herir a las personas con esas palabras, porque cuando alguien está herido de verdad, ese tipo de palabras suele ser como un símbolo de desinterés o de traición. Por eso el mejor apoyo sería la compañía sincera. A veces no es necesario decir algo o decir las grandes palabras, sino simplemente estar ahí. Otra de las grandes lecciones sería que evitar el dolor te acerca más a él. Aquí vemos cómo Kosei empieza a evitar ir al hospital activamente, y es confrontado por Watari, quien lo convence de ir, y regresa al hospital, pero ni siquiera puede verla directamente a los ojos, y responde a sus preguntas con respuestas cortas y evasivas. Es decir, está marcando una distancia como medio de autopreservación. Entonces Kaori le dice que debería olvidarse de ella, que será fácil como si presionara el botón de reinicio, y esto también es igual una forma de querer evitar el dolor y la culpa. Pero es la misma lógica de, por ejemplo, pedir cosas y luego decir yo no te lo pedí. Es decir, generas una inversión y luego te desresponsabilizas de la inversión y los sentimientos que generaron hacia la otra persona. Con estas palabras Kosei se enoja, y aunque por primera vez le había llevado a los canales, pues decide no dárselos y se los come él, por lo que vuelven a discutir ya en este tema nuevamente de la discusión cómica con la que generan complicidad, y él se va, ella se echa a reír, y con esto se podría ver cómo restablecen esta dinámica de discusiones en broma, digamos, lo que los devuelve a la normalidad. Incluso la enfermera piensa que otra vez están igual, y es porque reconoce este patrón. Y aquí vemos un gran problema de Kosei, porque él, aunque ella se queda riendo, él se va con culpa pensando en qué podría hacer por ella, porque ella ha hecho tanto por él y él no ha podido hacer nada. Y es un pensamiento bastante masculino, de lealtad más que nada. Y aquí el inconsciente pues lo quería mantener lejos, porque sabe que invertir de más ya sería peligroso para él. Y aquí recordemos que el sentimiento de duda es diferente al de reciprocidad, es decir, si tienes que compensar, estás limpiando. Para esto Arima llega a la conclusión de que lo único que puede hacer es tocar para ella. Entonces le pide a Nagi que le permita tocar junto a ella en el festival de su escuela, y ella acepta con gusto. Para ella es lo mismo que alguien que ella ve hacia arriba le está pidiendo un favor, pues le hace sentir que su valor sube. Y esto es un error en cuanto a hipergamia, porque aquí el hombre baja su valor al mismo tiempo que la mujer cree que sube su valor, y no siempre es así. Entonces aquí ella, Nagi, se está enfocando más en sus prácticas, y es algo muy interesante ver el comportamiento de ella, porque vemos como para alguien que a ella le gusta, es decir, ella admira, empieza a posponer todos sus planes para salir rápidamente de la escuela e ir a practicar. Con respecto a sus amigas, a sus pretendientes, es decir, sus sims, vemos como hay gente que prácticamente se la arrodilla y le quiere entregar flores y ni siquiera los pela, y obviamente a sus amigas les pide disculpas, pero igual pospone sus planes con ellas diciéndoles que tiene algo importante que hacer. Incluso ellas piensan para sí mismas, o más bien entre ellas, que es probable que sea una cita, y ella no lo niega, y esto también es interesante porque pues podemos ver lo que significa para ella. Y de aquí podemos aprender que en cuanto al lenguaje de seducción, o más bien de atracción, cuando es un sí es completamente rotundo, porque los demás son zanahorias. Y aquí vemos a Nagi dar un sí completamente rotundo. Aquí vemos como Nagi aceptó tocar porque
llegaron a un trato, es decir, él le daría un buen golpe a Kaori y ella le daría un buen golpe a su hermano, ambos tratando de buscar llamar la atención de sus personas especiales, por así decirlo, y pues nosotros lo podemos ver como inversión y complicidad para los dos. En cuanto a atracción, también ayuda que ella lo ve practicar esta vez en modo serio, es decir, ella misma nota como de un día para el otro ha mejorado tanto y ella se pregunta cuánto ha de haber tenido que practicar para lograr tal mejoría de un día para el otro. Esto la recuerda más bien a su hermano, cómo se le pasaba practicando, como ella practica tanto y a pesar de eso no logra avanzar tanto como ella deseara, y lo hace ver a Arima más sorprendente, es decir, lo ve más para arriba todavía. Aquí vemos dos diferencias entre hombres y mujeres. La primera sería el manejo del estrés, como el estrés para Arima, es decir, para el hombre es más manejable y cómo le afecta más a ella, ¿no? Y como ella, a pesar de ese estrés, decide avanzar, lo que está muy bien, pero como este avance es desde la motivación, y para los hombres, es decir, por ejemplo Arima, la motivación no fue tan necesaria cuando él era niño, sino más bien era disciplina y deber, este deber que él sentía de que tenía que hacer las cosas para mejorar. No debe verse como motivación porque era más bien un complejo que una motivación. Es decir, él no estaba tocando por él, estaba tocando porque debía hacerlo para salvarla, a su madre. Y aquí también podemos ver un claro ejemplo de esta escalera que se hace de la hipergamia, porque si ella está aquí, digamos, su hermano está aquí, entonces ella no pudo soportar una pequeña parte de lo que su hermano hace. Ella lo misma lo dice, solamente veo una fracción del mundo de mi hermano, ¿no? Y aún así ella está a punto de quebrarse, y entonces Arima, que siempre ha superado a su hermano, está más para acá, digamos, y entonces crea una brecha bastante más grande entre Aiza y Arima. Y en ese momento que ella está a punto de quebrarse, es ayudada por Seto. Esta vez ella se interviene, quizás por la culpa de no haber ayudado antes a Arima. Y también vemos la diferencia entre una Seto más joven a una Seto más experimentada, una Seto que ya es madre y que ya sabe manejar un poco mejor las emociones, ¿no? Es decir, ahora no evita un problema, sino que lo aborda desde un punto diferente, desde el punto más sano, se podría decir, que es: no eres la única, todos los artistas, todos los pianistas nos sentimos así, a todos nos da miedo, pero a pesar del miedo nos subimos al escenario porque hay un instante en el que vale la pena hacerlo. Es una forma de decir que aún con miedo se debe de actuar por la satisfacción de los esfuerzos más que de los éxitos, ¿no? Es decir, desapego del resultado. Y esto es muy importante de entender porque pues en sí todos estas palabras de actuar con miedo se puede traducir a actuar con soledad, actuar con tristeza, actuar con problemas, actuar con dudas. Es decir, lo importante no es tener la duda, tener la tristeza, tener el dolor, tener el miedo, sino actuar a pesar de ello. Y esto pues lo aprendemos con la disciplina, ¿no? Es lo mismo que decir haz las cosas sin motivación o a pesar de no tener motivación, pues es lo mismo que decir haz las cosas a pesar del miedo, haz las cosas a pesar del dolor, haz las cosas a pesar de la tristeza. Porque si lo quieres hacer al revés, pues nunca vas a empezar, digamos, solamente haciendo las cosas una y otra vez nos llevan a que alguna de esas veces consigas algún éxito, alguna victoria, y el acumular victorias es lo que te saca de la depresión, junto con un apoyo de red, que eso lo vamos a ver más adelante. También vemos otro punto bastante positivo en este anime, que sería la amistad incondicional mostrada por parte de Watari. Aquí Arima le pide un favor y Watari, sin siquiera preguntar cuál sería el favor, acepta, ¿no? Y gracias a escuchar esta presentación de Arima con Nagi, nace en Kaori un deseo de querer vivir, esta vez un deseo desde la competencia, por querer volver a tocar con Kosei, ya que vio, o más bien escuchó a alguien más tocando con él, y este deseo de vivir la lleva a decidir someterse a una cirugía que le podría dar esperanza en cuanto a tiempo de vida. Y aquí vemos otra gran diferencia con el rumbo de la referencia de esta novela que comentamos antes, porque en la novela la protagonista pues al decaer decide abandonarse, ¿no? Y hace esta decisión de no luchar por vivir, sino que pasarle el peso de la responsabilidad de su recuerdo al protagonista. Aquí Kaori no hace esto, sino que decide pues asumir este riesgo y con la esperanza de tener un poco más de tiempo de vida. Y para ello la vemos esforzarse, es decir, tomar estas sesiones de terapia, de fisioterapia, para tratar de mantener su estado en la mejor condición.
Después regresamos a los concursos, donde podemos ver la evolución de Aisha Takeshi, donde se ve que está tocando en su turno y tiene que tocar 2 canciones. Solamente movemos la primera canción, en la que prácticamente, como dicen los jueces, le da rienda suelta a sus emociones y logra emocionar a todo el público, por lo que la segunda canción, pieza más bien, es un tanto inestable, pero en general es del agrado del público, ¿no? Lo importante de aquí es que él, mientras toca, reconoce que el paisaje que él quería ver y el que quería ver Kosei, es decir, su héroe a quien él admiraba, era distinto, dejando ir por primera vez este fantasma de idealización que él mantenía sobre Kosei. Y la lección importante que nos enseña es aprender a soltar las expectativas de estos fantasmas, es decir, Aisha desde niño lo admiraba y creó una expectativa sobre él, como mencionábamos, como si estuviera enamorado de un fantasma. Y es algo bastante normal que los niños idealicen a sus héroes de esta forma, pero a la hora de crecer, soltar estas expectativas es parte de madurar. No significa abandonar tus sueños, más bien ser realistas y empezar a vivir los sueños por ti, no por estos héroes que imaginas. Y lo que es interesante aquí es que normalmente este rol de héroe también se lo llevaría el papá, y él decide ponérselo a Arima, lo mismo que la hermana, ¿no? En lugar de poner al papá, puso al hermano. Y esto nos podría indicar un poco más sobre su casa, que no nos hablan mucho, pero podríamos inferir que aquí el papá, una de dos, o es algo ausente por trabajo, casi no está, o en este caso tiene un carácter pues un tanto suave, un tanto débil, lo cual hace que no destaque tanto y que la necesidad de poner esta figura masculina sea en alguien más. También porque la hipergamia desde ellos funciona desde la música, ¿no? Pero me inclinaría más a que el papá es de carácter débil, porque sí se nos muestra escenas donde están comiendo en familia, pero no se ve interactuar mucho al papá, de hecho. Mientras que para Kosei estos concursos son importantes porque a él le faltan logros en cuanto a concursos, digamos. Debido a su tiempo ausente en estos concursos, le faltan premios para poder entrar a una escuela de música en Japón, de lo contrario tendría que irse al extranjero. Después de una escena donde Tsubaki le corta el pelo, podemos ver cómo Arima, Amy y Takeshi se encuentran en un pasillo y hay una escena donde están compartiendo sándwiches mientras hablan. Es la primera vez que vemos a Kosei interactuar con sus rivales de forma tan natural, tan social, digamos. Y aquí es un gran mensaje, bastante importante, donde vemos que aún son sus rivales, pero eso no quiere decir que sean sus enemigos. Aquí es donde muchos animes fallan, porque suelen centrarse mucho en los enemigos, pero no solemos ver rivalidades sanas que ayuden a complementar. De hecho, por ejemplo, ahorita solamente ubicaría, podríamos decir, la rivalidad de Hinata y Kageyama en Haikyuu, y quizás de Asta con, se me olvida su nombre, Chuno o algo así, en Black Clover. Es una importante faceta para la vida, para tener una vida sana, es decir, relacionarse con pares en hobbies, entrenamientos, competencias con los que compartir, sin el drama de conocer su vida, por ejemplo, deportes, clubes de lectura, grupos de viajes, etcétera, ¿no? Entonces ahora ya tenemos este nuevo nivel donde los tres están tocando con emociones, ya quizás unos con más experiencia que otros, pero ya los tres están en este nivel donde pueden mantener su dominio del piano en cuanto a partituras y tiempos, pero que a la vez están imprimiendo algo de emociones en ellas, y esto es generalmente lo que se busca en el arte, ¿no? Dejar tu huella, no robarle la victoria al autor como se le acusaba a Kosei desde el inicio, sino que con tus habilidades y con tu esencia poder ser alguien, ¿no? Y esto también es importante de comprender, porque normalmente el camino de la superación al inicio te empieza a dejar solo, pero no se desanimen, porque una vez que llegas a cierto nivel encuentras a personas a tu mismo nivel o un poco más para arriba que te acompañarán en esta nueva etapa de crecimiento. El anime no se centra tanto en esta etapa del concurso porque no nos muestran como tal sus presentaciones completas, sino que solamente nos indican que los tres llegaron a la final como en los viejos tiempos. Y por parte de la relación Arima-Kaori, pues aquí es un periodo más de inestabilidad, es decir, Kosei a veces va, a veces llama, a veces cuando va Kaori lo regaña por no estar practicando, a veces ella lo llama, y aquí entramos en el conflicto más grande para Kosei y lo que nos marca el final de la historia, el inicio del final de la historia. En un día cuando Kosei y Watori van al hospital, después de que Kosei y Watari hablaron sobre la competencia entre ellos por Kaori, donde Arima por fin reconoce ante él que está enamorado de ella y donde él le apoya a perseguirla más que nada, ¿no? Diciendo que las chicas son las que eligen, ¿no?
haciendo esta broma entre que por fin se anima a competir con él. Pero cuando llegan al hospital la ven en un estado grave, ¿no? Donde la escena donde ella está sujetando la camilla y pierde fuerza y termina dejando caer su mano. Para Kosei será la escena más impactante, digamos, en el hospital, porque aquí se representa todo, ¿no? Los recuerdos de su mamá, esta novela donde ve caer su mano, haría referencia a la parte de la novela donde el protagonista ve cuando ella fallece, cuando la desconectan o algo así, me parece. Y entonces aquí Kosei vuelve a entrar en un estado bastante grave de depresión. Y es aquí como donde les decía desde el inicio, ¿no? Si pones tus expectativas, si pones tu camino en una persona, si esta persona tiene algún percance, ya sea de accidente, de salud, o que se va, de traición, que se muere, etcétera, pues tu camino se va a caer con él. Y aquí Kosei está en peligro de que su camino se caiga nuevamente. Y esto porque repite el mismo patrón. En cuanto ella entra en este estado, él deja de practicar, deja de contestar, deja de hablar, y pues solamente entra en este estado de aislamiento social nuevamente. Tsubaki, su amiga, a la hora de verlo en ese estado nuevamente y al reconocer el patrón, le pide a Seto que vaya a verlo porque tiene miedo de que Kosei se arruine nuevamente, como ella lo menciona. Y aquí vemos como Kosei parece repetir su elección otra vez, ¿no? De alejarse del piano, de la música, porque él piensa que la música se lleva a sus seres queridos. Es decir, nuevamente lo está poniendo como excusa, lo mismo que Kaori ya le había dicho anteriormente, para no enfrentar el dolor ni hacer el esfuerzo necesario para continuar el camino solo, ¿no? Y esto es resultado de la dependencia que él mismo generó y que busca en otras personas. Aquí podemos ver que es el síndrome del salvador, ¿no? Esto es lo que está detrás del síndrome del salvador, es decir, quiere salvar a otras personas porque pues en realidad él quiere ser salvado. Y en su estado de depresión le rondan las preguntas repetitivas en cuanto a ¿por qué es que pasa esto? Yo solo quería que mi madre se mejorara, yo solamente me enamoré, ya no puedo más. Y en realidad todos estos pensamientos, todas estas preguntas que parecen ser varios problemas, pues es el mismo, es una sola cosa, es el síndrome del Salvador que está en él, ya que lo mismo que lo llevó o que le hacía tocar para su madre es lo que le llevó a invertir emocionalmente en Kaori, y la incapacidad de entender por qué es que pasa esto viene de la negación de aceptar que vio las señales y decidió ignorarlas. ¿Por qué? Porque pues, el amor es más importante, ¿no? Y aquí vemos el problema con la vida real, ¿no? Que normalmente no se dan las segundas oportunidades, normalmente aquí acabaría la historia con alguien sumiéndose en esta desesperación, pero bueno, aquí vemos esta parte donde Kaori logra recuperarse un poco y logra salir de cuidados intensivos. Para esto Kaori le manda una carta en uno de los sobres que compró cuando fueron de compras al centro comercial, y se lo manda con Watari, ¿no? En él está escrito: quiero comer caneles, haciendo referencia pues a esta complicidad que tienen sobre los canales. Es decir, normalizar el saludo, evitar la incomodidad usando este chiste local. Cuando él va a verla, pues ella le dice que por eso no quería que él fuera más hacia el hospital y le pide que la lleve arriba a comer los caneles. Mientras él la carga por las escaleras, piensa que pesa muy poco y lo vemos con este pensamiento de me descuidé. Creí que sería fuerte, creí que superaría cualquier enfermedad, que sería una chica fuerte y que estaríamos juntos para siempre. Y aquí uno puede empatizar bastante con Arima, ¿no? Da bastante miedo pensar en el fin de las cosas, en el fin de las relaciones, pero solo con la repetición de estos ciclos, es decir, de inicio y fin de las relaciones, tanto de parejas, de amistades, de familias, es como uno se va acostumbrando a ese dolor de perder a las personas. Por eso es que enamorarse desde la escasez, desde la inexperiencia, es pues muy peligroso. Y no es que él pudiera hacer algo para evitarlo, pero tampoco es que sea su responsabilidad, ¿no? También es una forma de evadir la responsabilidad para con uno mismo, porque él cree que debió hacer algo diferente, cree que debió haber dejado sus lecciones de piano para estar más tiempo con ella, como si pudiera resultar en algo diferente, pero pues en realidad lo más que él podría hacer él por Kaori sería enfocarse en su concurso, en su desarrollo, en su camino, porque esto lo tranquilizaría un poco. Kaori le pregunta que si sigue tocando y él responde que no, ella para esto ya se lo imaginaba, y él siente como si esforzarse lo hiciera quedarse solo, ¿no? Nuevamente este pensamiento de la música me quita a las personas que quiero. Como si leyera los pensamientos de Arima, Kaori viene con esta frase que es de las que más lo apoyan: él me tienes a mí. Y le cuenta que decidió operarse y que la operación va a ser el 18 de febrero, que casualmente sería el mismo día de la final del concurso de Arima. Y le dice que decidió operarse
más que nada por culpa de él. Es decir, aquí está usando nuevamente la manipulación que ya le ha funcionado todas las veces anteriores, y recordemos que si bien es por su bien, no justifica esta manipulación. Hay otras formas de hacerlo. Lo que le dice es que el hecho de que se resiste, que quiera aferrarse a la vida, es porque siente un apego por el tiempo que estuvo con él. Y aquí no lo vamos a negar, el aferrarse a la vida por alguien también es una forma de amar. Aquí podemos confirmar que pues en sí Kaori sí amaba a Kosei. Desde aquí ya no hay una parte de querer salvarlo, o que podamos decir que solamente es su proyecto o que solamente lo admira. Aquí ya es amor. Para esto Kosei vuelve a excusarse diciendo que no ha practicado el piano ni ha tocado en semanas, y que si pudiera tocar ahora sería un milagro. Kaori le dice que deje de mirar el suelo nuevamente, que levante la cara y que los milagros ocurren fácilmente. Vemos la escena donde ella toca un violín invisible en la azotea, y con esto pues prácticamente convence a Kosei. Y aquí es muy importante porque la validación de alguien que cree en ti es algo muy importante, es algo esencial, y es algo de lo que los hombres buscan en una pareja. Después de esto ella pierde el equilibrio, al perder sus fuerzas en los pies, y cae al suelo. Él la atrapa y ella se recuesta en él, entre sus brazos, ¿no? Mientras le nombra lo que sabe de él y lo que no sabe, todo lo que le gustaría saber, y la envidia que siente de Tsubaki por saberlo. Y esto normalmente no lo dicen las mujeres, ¿verdad? Pero es cierto que una mujer enamorada va a sentir interés por todo lo que haga el hombre en su trabajo, en sus hobbies, en sus intereses. Si no le interesa, pues es que tú tampoco le interesas. Sí, pero también, si bien es una buena señal, hay que tener cuidado de no meterle en todo, porque esto podría llevar a la sobreconvivencia y hacer que pierda la atracción. Por eso, de las cosas que ella siente interés, que es de todo lo que tú haces, hay que marcar un límite, que es lo que nunca vas a ver, y lo que sí vas a ver hay que dosificarlo, no mostrarlo todo de una sola porque la vas a aburrir, sino que ir revelándole cosas poco a poco. Esto le va a llevar a este pensamiento de misterio, de ir resolviendo el misterio, y al mismo tiempo va a ir generando inversión y complicidad contigo. En ese momento, ella estando entre sus brazos, nuevamente emocionalmente se quiebra, y llega esta escena donde le pide que no la deje sola, y es hasta entonces que él reacciona y decide tocar en la final. Nuevamente solo acciona hasta que un factor externo le motiva. ¿Por qué? Porque aún tiene esta necesidad de salvarla, es decir, va a tocar en la final por ella. Y entonces llega el día de la final, ¿no? Y vemos a Takeshi y a Amy tocar primero. Bueno, no los vemos, solamente se dice que tocaron. Y cuando Amy acaba de tocar su turno, encuentra a Arima y a Takeshi en el pasadillo. Incluso Seto-san reconoce que Arima está en un estado bastante dudoso, bastante inestable, donde no sabe ni siquiera si va a poder tocar. Incluso lo describe como que Arima está como hace 2 años, como cuando lo de su madre. Es decir, aquí vemos nuevamente el resultado de repetir este ciclo, es decir, el mismo proceso te lleva al mismo resultado. Amy y Takeshi le dicen que vaya a ver un doctor, que no puede tocar así, que se ve muy pálido, que se ve en un muy mal estado, pero Arima se repite una y otra vez para él mismo: debe tocar, lo prometí. Esto como si fuera una forma de él para desear por el éxito de la operación de Kaori, y pues una forma de compensar, porque muchas veces los hombres usamos este valor de lealtad y más valores para justificar el simpeo. Se posiciona frente al piano y empieza a recordar los últimos momentos y palabras que interactuó con Kaori, y pues él se quiebra nuevamente, empieza a llorar y físicamente se aísla, se encorva, se aísla tanto física como psicológicamente, y empieza incluso a tener imágenes donde ve sus manos con sangre, recordando esa escena del gato y asemejando o haciendo referencia a esta novela donde pues prácticamente él siente que ya perdió a Kaori, ¿no? Después de esto, o mientras que él pasa por ese estado, vemos a Tsubaki, quien está algo enferma, estornudar, lo que saca a Arima de ese trance, por así decirlo, y lo devuelve a la realidad. Esto nos enseña 2 cosas. La primera sería que podemos ver cómo a veces hay ocasiones en las que un hombre va a pelear, sí, pero no pelea solo contra el oponente, sino que pelea contra los fantasmas, ya sea de traumas o de relaciones pasadas o de relaciones no suyas, sino de la otra persona, es decir, de la pareja. Y en este caso la segunda cosa importante sería la perspectiva, el ampliar la perspectiva, salir de este egocentrismo que tiene Arima, que ya hemos hablado que viene desde el trauma, sí, pero que es importante salir de él. Es decir, no solo es por su madre, no solo es por Kaori, sino que en el público hay muchas personas que quieren y esperan a que él toque. Una vez que piensa en ello, comienza a tocar su pieza, que sería, como menciona uno de los jueces, un pesante con un timbre profundo, la primera balada de Chopin en G menor, op 23. Mientras va tocando, empieza a reconocer
es decir, la autoaceptación. Reconoce que Kaori le gusta, que su corazón está hecho un caos, que toca porque es su única forma de expresar, la única forma que él conoce de hacerlo, y que toca ahora gracias a toda la gente que lo escucha y a la que le dio tantos y a la que tiene ganas de compensarle. Es decir, sigue habiendo por parte de él un sentimiento de compensación, pero ahora es hacia más gente. Es un pequeño avance y se nota un poco el cambio, pero hay que recordar que si bien es el inicio de la autoaceptación, es importante entender que todas las experiencias forman parte de él, pero no son él, y el primero que debe agradecerle y por el primero el que debe tocar sería él mismo. Entonces llega a esta conclusión: desde que conocemos a alguien ya no podemos vivir solos, estamos conectados. El humano en sí por naturaleza es social, es imposible no tener relaciones afectivas con alguien o con muchas personas, y entre menos tengas o menos profundos sean, más se sentirá este dolor por la soledad. Es decir, lo mismo que pasa aquí es lo mismo que llegan a sentir algunos con el vacío, ¿no? En realidad no se puede estar vacío, pero la carencia puede llevarnos a generar una forma de autoprotección. Una autoprotección mental que te haga pensar que es mejor no sentir, que es mejor no pensar, que es mejor no creer, que es mejor no crecer. Mientras toca puede ver la imagen de Kaori como si viniera a cumplir la promesa de tocar juntos por última vez, y esta es la escena más emotiva de la historia, como si ellos dos tocaran en un lugar solamente para ellos dos, donde solo están ellos, el piano, el mar y el cielo, y se les ve disfrutando. Es como una forma de autoprotección para Kosei, una forma en que su mente le está ayudando a cerrar el ciclo, es decir, una escena donde él cumplió su promesa, ella también, y los dos dieron su mayor esfuerzo y ya pues el resultado no depende de ellos. Esto es lo que se aprende del apego de resultados. Mientras se va acercando el final de la pieza, Kosei puede ver cómo Kaori empieza a desaparecer. Mientras él desea que no se vaya, que vuelva a pedirle cosas egoístas que siempre le pedía, que no le importa ser nuevamente el amigo A. Y este es un sentimiento de desesperación desde la negación, y esto no funciona porque, hablando en hipergamia, solo baja el valor del hombre, y aunque la mujer llegue a conceder momentáneamente, ella resentirá el hecho de que él fue débil y más adelante se sentirá insegura. Además es un sentimiento desde la carencia que alimenta el miedo a perder, porque de ser así se quedaría solo. Y hablando fuera del anime, hay que tener en cuenta que esto no pasa cuando se tienen más opciones. Kaori desaparece por completo y Kosei llega al final de la pieza. Entonces termina llorando y todos los demás en el público aplauden, aunque él siente que ha perdido algo, y se despide de Kaori con un adiós. Esto es su aceptación. Algo interesante es que viendo el manga hay una escena que no sale en el anime, que es donde Amy ve desde la pantalla el final del acto de Kosei, y pues está emocionada porque él pudo regresar a la música y se le ve llorando. No se explica bastante bien si es por que se dio cuenta de que su canción era como una confesión al mismo tiempo que una despedida y ella se resigna, o si simplemente es por la emoción de que él regresó a tocar como ella recordaba, pero pues ella no es capaz de saber qué es lo que sentía él, o sea, el peso que tenía esa pieza y por tanto la muerte de Kaori para él. Y si bien aquí muchos desean que no sea así, yo creo que la decisión del autor por este final, porque Kaori terminará muriendo, fue la mejor decisión, porque una verdad fundamental en el mundo fuera del anime es que el simpeo siempre lleva a la muerte, que el simpeo no sirve, que el intervenir en algo que no se puede cambiar es un error. Es lo mismo que intentar salvar a alguien que no quiere ser salvado, pero aún así desde los errores se puede aprender. ¿Y cómo se aprende? Pues a evitar repetir patrones, no para repetirlos creyendo que esta vez tendrás éxito. Y aquí es donde les comentaba al inicio, muchos volvemos a ver la historia cada año y algunos desean que el final sea diferente, ¿no? ¿Y por qué desean que sea diferente? Porque desean cada vez que la ven que termine distinto, pues porque ellos desean que en su vida termine diferente, y no es la misma situación que una persona viva o muera, sino que el hecho de que repetir las mismas acciones con diferentes personas va a llegar al mismo resultado. Y esto es más que nada un patrón que se repite y se repite hasta que lo cortas, ¿no? No se va a cortar invirtiendo más, no se va a cortar esforzándote más, y no se va a cortar alejándote del patrón. Por último tenemos el funeral de Kaori. Aquí se le puede ver dónde está la madre y el padre, y el padre le da las gracias por dar color a la vida de Kaori. Allí se le hace entrega de esta carta, hecha nuevamente con el papel y el sobre que compró cuando fueron de compras juntos. Wateri intenta animarlo tratando de actuar normal, generando buen ambiente, y Tsubaki se mantiene distante, ¿no? Como en el pasado.
Ahí Kosei, mientras caminaba, ve a un gato negro y decide abrir esta carta que recibió por Kaori ya casi en abril, ¿no? Y esto nos indica este tiempo de luto porque el funeral debió haber sido en febrero y él decide abrir la carta en abril, lo cual es bastante sorprendente, ¿no? Porque es bastante poco, pero debió ser el tiempo más grande en cuanto al luto de Kosei. Pero también nos muestra cómo Kosei aún requiere de factores externos, de estímulos externos para actuar. Sin eso tal vez no hubiera podido abrir la carta. Y entonces vemos lo que Kaori nos va a decir en esta carta, pero lo vamos a dejar para el siguiente video. Gracias por acompañarme en esta tercera parte del análisis, y en la siguiente y última parte vamos a ver la carta de Kaori y las conclusiones del anime. ¿Sabías que alguna vez estuvo llena de una alegría al tocar suavemente la cabeza de un bebé? La calidez